Trading en la zona, por Mark Douglas. Resumen. Capítulo 1. El camino hacia el éxito. Análisis técnico o mental. Vacío psicológico. Diferencia entre la predicción de que algo va a suceder en el mercado y la realidad de ejecutar una entrada y la salida. Dominar el trading. El trading puede ser dominado y se puede hacer fácil y simple y sin estrés, como cuando te quedas viendo el mercado sin pensar nada. Pensar diferente. Los mejores traders piensan diferente del resto. Han alcanzado un conjunto único de actitudes que les permite seguir siendo disciplinados, enfocados y sobre todo confiados, a pesar de las condiciones adversas. Como resultado de ello, ya no son susceptibles a los temores comunes del trading. Cambiar paradigmas. Muchas de las perspectivas, actitudes y principios que trabajarían bastante bien en nuestras vidas diarias tienen el efecto contrario en el trading. Aceptar el riesgo. Los mejores traders no solo asumen el riesgo, sino que han aprendido a aceptar y a apropiarse de este riesgo. Si salen de un trade con una pérdida, no manifiestan el más mínimo malestar emocional. Aprender a redefinir sus actividades en el trading de manera que les permita aceptar por completo el riesgo es la clave para pensar como un trader exitoso. Aprender a aceptar el riesgo es la más importante habilidad que se pueda aprender. Cuando se acepta el riesgo, el mercado no puede generar información que se pueda interpretar como dolorosa. Y así no hay nada que evitar, por lo tanto, percibimos toda la información. La confianza y el miedo. La confianza y el miedo son estados mentales. Son estados mentales contradictorios que se derivan de nuestras creencias o actitudes. Pero no serás capaz de lograr esta confianza hasta que hayas entrenado tu mente. Tienes que aprender a ajustar tus actitudes y creencias de tal manera que puedas operar sin una pizca de miedo, pero al mismo tiempo mantener una estructura mental que no te permita volverte irresponsable. Si no están en condiciones de operar sin miedo, entonces no han aprendido a aceptar los riesgos inherentes al trading. Eso es un problema, porque al grado en que no han aceptado el riesgo, es el mismo grado en que querrán evitarlo e intentar evitar algo que es inevitable y tendrá efectos desastrosos sobre su capacidad para operar con éxito. Principales miedos y errores. Los principales miedos son A. Miedo a morir. B. Miedo a hablar en público. C. Miedo a perder dinero. Y D. Miedo a estar equivocado. El 95% de los errores se derivan de actitudes como estar equivocado, perder dinero, dejar pasar oportunidades y dejar dinero sobre la mesa. Esos son los 4 principales miedos del trader. Cuando se vienen a negociar con sus miedos, estos actuarán en contra suya de tal manera que puede suceder que ocurra justo aquello de lo que tienen miedo. Cuando se tiene miedo, no se perciben otras posibilidades. Nos paralizamos porque mentalmente se reduce nuestro centro de atención al objeto de nuestro miedo. No puedes pensar en todas las cosas racionales que has aprendido sobre el mercado, hasta que se te haya pasado el miedo y el evento que lo produjo haya terminado. Análisis del mercado. Análisis de ti mismo. La comprensión y el control de tu percepción de la información sobre el mercado
es importante si quieres lograr resultados consistentes y necesitamos una técnica para lograr la consistencia. Por muy brillante analista que seas, nunca sabrás lo suficiente para prever las maneras en que el mercado puede hacer que te equivoques o pierdas dinero. Si tienes miedo de equivocarte o de perder dinero, nunca aprenderás lo suficiente para compensar los efectos negativos que esos temores tendrán sobre tu capacidad para ser objetivo y actuar sin vacilaciones. No serás fuerte ante la incertidumbre constante. La realidad del trading es que cada operación tiene un resultado incierto y hay que aceptarlo. Más análisis de mercado no es el camino a resultados consistentes, ya que no resolverá los problemas creados por la falta de confianza o la falta de disciplina o de poca concentración. Te sentirás engañado por el mercado por algo que no viste y sentirás que no puedes confiar en el mercado, pero la realidad es que no puedes confiar en ti mismo. Visualización. Para ser el trader exitoso en el que quieres convertirte, haz una proyección de ti mismo y hazla crecer dentro de ti. Visualízate. El crecimiento implica la expansión y aprendizaje, así como la creación de una nueva forma de expresión de ti mismo. Capítulo 2. Los encantos y los peligros del trading. La libertad del trading versus nuestra estructura social. ¿Por qué teniendo acceso a un ambiente tan sin restricción fracasan constantemente? ¿Por qué las posibilidades ilimitadas, junto con la libertad ilimitada para tomar ventaja de esas posibilidades, someten al individuo a desafíos psicológicos únicos y especializados? La libertad es maravillosa, pero eso no significa que tengamos los recursos psicológicos apropiados para operar de manera efectiva en un ambiente que tiene muy pocos límites y donde el potencial de hacernos mucho daño está siempre presente. La necesidad de una estructura social y la necesidad de la libre expresión pueden entrar en conflicto. ¿Qué sucede cuando se nos niega la oportunidad de expresarnos en la forma en que queremos o estamos obligados a expresarnos de una manera que no se corresponde con nuestro proceso de selección natural? Esta experiencia crea malestar. Deseos y necesidades. Las necesidades y deseos crean vacíos mentales. El universo en que vivimos tiene una tendencia natural a no tolerar un vacío y a tratar de llenarlo siempre que se presente. Una vez que reconocemos una necesidad o un deseo, nos dedicamos a llenar ese vacío. Si se nos niega la oportunidad de conseguir el objetivo de esa necesidad o deseo, entonces sentimos como si nosotros no perteneciéramos a este entorno o que nos falta algo, y entramos en un estado de desequilibrio emocional o dolor. Una regla de oro es: los deseos que fueron privados de algún modo cuando éramos niños pueden convertirse fácilmente en adicciones en la edad adulta. La privación se convierte en energía emocional sin resolver y les obliga a comportarse de forma que satisfaga su adicción. Lo importante es entender la forma en que afecta nuestra capacidad de mantenernos enfocados y tomar medidas disciplinarias de acuerdo a nuestro enfoque para el trading. Cambiar nuestra estructura interna. Para evitar la posibilidad de hacernos daño, tenemos que crear una estructura interna en la forma de una disciplina mental especializada y una perspectiva que nos guíe para que siempre actuemos de manera tal que nos beneficie.
Nada de lo que hacemos en la sociedad nos prepara para funcionar eficientemente en un ambiente tan libre de límites. Los perdedores consistentes hacen cualquier cosa para evitar aceptar la realidad de que no importa cuán bien se pueda ver un trade, esto puede ser perdedor. Sin la presencia de una estructura mental que fuerce al trader a pensar de esta manera, es susceptible a cualquier número de justificaciones, racionalizaciones y lógica distorsionada que le permitirá entrar a un trade creyendo que no podrá perder, lo que hará que sea irrelevante determinar su riesgo antes de operar. Hay un número de factores psicológicos que entran en juego y que causan que se distraiga, cambie de idea, se asuste o tenga excesiva confianza, hacen que se comporte de una manera errática y alejada de sus intenciones, a menos que tenga la estructura mental adecuada para poner fin a un trade de una manera que sea siempre para su mayor ventaja. Puede convertirse en un perdedor pasivo, pero no tiene que hacer nada para mantener la pérdida una vez que está perdiendo en un trade. El regalo del trading. El trading ofrece un regalo y una maldición. El regalo es que estamos en total control de lo que hacemos. La maldición es que no hay reglas o límites externos que guíen o estructuren ese comportamiento. Debemos actuar con autocontrol si queremos crear una medida de éxito constante. Problemas. La voluntad de no querer crear reglas. Esta resistencia es debida a que la mayoría de nuestras estructuras mentales provienen de lecciones hechas por otras personas. Mientras se nos negaban nuestros impulsos naturales que siguen existiendo dentro de nosotros como frustración, como enojo, desilusión, culpa u odio. La acumulación de estos sentimientos nos obligan a resistirnos ante cualquier cosa que nos robe la libertad. El hecho de no asumir la responsabilidad. Si deseas ser consistente, tienes que aceptar la responsabilidad por los resultados. Para evitar la responsabilidad, adoptamos un estilo de trading que es un juego de azar. Y eso no es así. A pesar de que los resultados de cada patrón son aleatorios, el resultado de una serie de pautas es inconsistente. Es una paradoja que se resuelve siendo disciplinados. Las adicciones a las recompensas aleatorias, al azar. Es muy problemática para los traders porque es otra fuente de resistencia a crear el tipo de estructura mental que produce consistencia. Control externo versus control interno. Estamos preparados para funcionar en un entorno social. El mercado lo parece, pero no lo es. Aquí cada cual se ocupa de sí mismo. Es un entorno que nos ignora y que no responde a lo que es importante para nosotros. Mucha gente exitosa en otros ámbitos lo es por su capacidad para manipular y controlar su ambiente social, para que éste responda como él desea. Ninguna de estas técnicas funciona frente a los mercados. Aquí debemos aprender a controlarnos a nosotros mismos para que siempre nos comportemos de una manera mejor para nuestros intereses. Capítulo 3. Asumir la responsabilidad. Reinventarse a uno mismo. Reinventarnos con pasión. El trader constantemente exitoso en el que deseas convertirte aún no existe. Tienes que crear una nueva versión de ti mismo y las herramientas para hacerlo son tu voluntad y tu deseo de aprender, impulsados por tu pasión para tener éxito. Hay que reestructurar creencias y actitudes y aprender a pensar como un trader exitoso y consistente, sin miedo a cometer errores. Aparte de superar el miedo, hay que desarrollar la moderación para contrarrestar los efectos negativos de la euforia
o sobreconfianza que resultan de una serie de trades ganadores. Fluir con el mercado. Cuando estés libre de temores y tengas confianza, no es difícil que tengas una serie de trades ganadores, porque es fácil obtener un flujo, un ritmo natural, donde lo que necesitas para hacer parece elemental o evidente. Es así como si el mercado te gritara cuándo comprar o cuándo vender. Si manejas la creencia de que no hay forma de evitar una pérdida porque el perder es una consecuencia natural del trading y además has aceptado totalmente el riesgo, es poco probable que tengas una experiencia que deteriore tu actitud. Simplemente ves a la siguiente operación. Solo los mejores aceptan la total responsabilidad por sus resultados. Los demás dan por sentado que están asumiendo la responsabilidad, pero la realidad es que desean que el mercado realice sus expectativas, sus esperanzas, sus sueños. El mercado no tiene la responsabilidad de darnos nada ni de hacer nada que nos beneficie. La consistencia está en nuestra mente, no en los mercados. Hay traders que en lugar de aprender a pensar como traders, se dedican a aprender más sobre los mercados. Y no es así. La consistencia que buscas está en tu mente, no en los mercados. Son las actitudes y creencias sobre estar equivocados, perder dinero y la tendencia a volverte irresponsable cuando te sientes bien lo que causa la mayoría de las pérdidas, no la falta de conocimiento del mercado. El mercado no crea tu estado de ánimo o actitud mental, sino que actúa como un espejo que refleja lo que hay dentro de ti y te lo demuestra. Si tienes miedo es porque crees que en cierta medida el mercado crea tus resultados y no al revés. La peor consecuencia de no asumir la responsabilidad es que te mantiene en un ciclo de dolor e insatisfacción. Tú no eres responsable de lo que el mercado hace o no hace, pero es responsable de lo que has aprendido y de lo que no. Ningún análisis podrá compensar el desarrollo de una actitud ganadora, si no la tienes. Si dejas de luchar contra el mercado, lo que significa dejar de luchar contra ti mismo, te sorprenderás de la rapidez con la que eres capaz de reconocer exactamente lo que necesitas aprender y la rapidez con la que aprenderás. Asumir la responsabilidad es la piedra angular de una actitud ganadora. La zona. Esta falta de miedo se traduce en un despreocupado estado mental que los atletas conocen como la zona, y se puede configurar las condiciones mentales más propicias para experimentarla, mediante el desarrollo de una actitud positiva ganadora, como la espera de un resultado positivo a tus esfuerzos, con una aceptación de que el resultado obtenido será un reflejo de tu nivel de desarrollo y lo que necesitas aprender para hacerlo mejor. Eso es lo que los grandes atletas tienen, una actitud ganadora que les permite fácilmente ir más allá de sus errores y mantener su ventaja. Otros se sumergen en estados negativos de autocrítica, pesar y autocompasión. Unos cuantos trades ganadores pueden establecer la clase de estado mental que es un componente esencial de éxito, pero no se basa en actitudes apropiadas, sino en una dañina percepción sobre el trading. Cuando estés libre de temores y tengas confianza, no es difícil que tengas una serie de trades ganadores porque es fácil obtener un flujo, un ritmo natural donde lo que necesitas para hacer parece elemental o evidente. Es así como si el mercado te gritara cuándo comprar o cuándo vender. Responsabilizarnos. Tienes que aprender cómo conseguir lo que quieres de los mercados y el primer paso importante es tomar la responsabilidad absoluta. Y eso significa creer que todos tus resultados son autogenerados, sobre la base de tu interpretación, de la información del mercado.
Si asumes que tienes que ganar, que tienes que tener razón, o que no puedes perder o equivocarte, esto hará que percibas las categorías de información de mercado como dolorosas. Y nuestra mente se encarga de protegernos de la información dañina bloqueándola. La prevención del dolor evitando las pérdidas no se puede hacer. A veces estamos impulsados por dos fuerzas convincentes. Uno, que desesperadamente queremos reconquistar la sensación de ganar. Y dos, que nos entusiasmamos con el nuevo conocimiento sobre el mercado que estamos adquiriendo. Pero al pasar a un estado de encontrar un modo de evitar las pérdidas, pasamos de una actitud positiva a una negativa. Ya no nos enfocamos en ganar, sino en evitar el dolor, previniendo que el mercado no nos haga daño de nuevo. El grado al cual te enfoques hacia la anulación del dolor es el mismo grado al cual crearás las mismas experiencias que tratas de evitar. Aprender más sobre los mercados solo para evitar el dolor aumenta tus problemas, porque cuando más aprendes, más esperas de los mercados, por lo que resulta aún más doloroso cuando los mercados no hacen su parte. Euforia y autosabotaje. La euforia y el autosabotaje son dos poderosas fuerzas psicológicas que tienen un efecto muy negativo sobre ti. La euforia crea un sentido de suprema confianza en el que la posibilidad de que algo salga mal es inconcebible. Los errores derivados del autosabotaje tienen su raíz en los conflictos que los traders tienen sobre si merecen o no el dinero. Cuando están ganando pueden abrir posiciones demasiado grandes, violar sus propias reglas o tener comportamientos imprudentes. Menos del 10% de los traders activos son ganadores constantes. Han aprendido a hacer dinero y no son susceptibles a las fuerzas y efectos psicológicos que originan el ciclo auge-crisis. El 30 al 40% son perdedores consistentes. El 40 y el 50% permanecen en el ciclo auge-crisis. Han aprendido a hacer dinero, pero no han aprendido las habilidades necesarias para mantener el dinero ganado. En un estado de euforia no se percibe ningún riesgo porque ésta te hace creer que nada puede salir mal. Y si nada puede salir mal, no hay necesidad de normas o límites que rijan tu comportamiento. Combina posiciones mayores de lo normal con un movimiento en contra de tu posición, más una firme convicción de que el mercado hará exactamente lo que tú esperas y tienes una situación en la que un tic en contra de tu trade te puede dejar en un estado de parálisis mental. Cuando salgas del shock estarás aturdido, desilusionado y te sentirás traicionado. En cuanto al autosabotaje, a veces hay conflictos tan poderosos que nuestro comportamiento está en conflicto directo con lo que queremos. Si existen esos dos conflictos, significa que tu entorno mental no está completamente alineado con tus objetivos. No todas las partes de tu ser abogarán por el mismo resultado. Por eso, no puedes aceptar que tienes la capacidad de ganar una cantidad de dinero ilimitada. Capítulo 4. La consistencia. Un estado mental. Adaptar tu entorno mental. Estado mental ganador. Lo que separa a los mejores traders del resto no es lo que hacen o cuándo lo hacen, sino la forma en que piensan acerca de lo que hacen y qué están pensando cuando lo hacen. Si tu objetivo es el trading, debes partir de la premisa de que las soluciones están en tu mente y no en el mercado. La ganancia y la consistencia son estados mentales, de la misma manera que la felicidad, divertirse y la satisfacción también lo son. Tu estructura mental es un subproducto de tus creencias y actitudes.
Si tratas de alcanzar la consistencia sin tener las creencias y actitudes correctas, no llegarás muy lejos. No puedes confiar en el mercado para ser consistentemente acertado, más de lo que confiarías en el mundo exterior para ser constantemente feliz. El mercado crea condiciones que se perciben como oportunidades. Tú tienes que actuar sobre estas oportunidades aplicando lo mejor de tus capacidades, pero tu estado mental no debe afectarse por el comportamiento del mercado. Si puedes aprender a crear un estado mental que no se vea afectado por el comportamiento del mercado, la lucha dejará de existir. Y cuando la lucha termina, todo se vuelve fácil. En este momento puedes tomar ventaja de tus habilidades y darte cuenta de tu potencial como trader. Ese es el reto. Aceptar el riesgo. La amenaza del dolor genera miedo y el miedo es la fuente probable del 95% de los errores que cometes. Entonces, ¿cómo puedo pensar en el trading de manera que no tenga miedo y por lo tanto no sea susceptible a los procesos mentales que hacen que me bloquee, me perjudique o sea muy exigente para elegir la información? Respuesta: aprende a aceptar el riesgo. Y eso significa aceptar las consecuencias de tus trades sin malestar emocional o miedo. No te hace ningún bien asumir el riesgo de poner un trade si tienes miedo de las consecuencias, porque tus miedos actuarán sobre tu percepción de la información. Muchos asumen que los mejores traders también tienen miedo de sentirse mal perdiendo o dejando dinero sobre la mesa, y creen que neutralizan sus miedos con una cantidad de coraje, nervios de acero y autocontrol. Si esto fuera así implicaría un conflicto interno. Cuando aceptas el riesgo como lo hacen los profesionales, no percibes nada en el mercado como una amenaza. Si no es una amenaza, no hay miedo y no necesitas coraje. Capítulo 5. Dinámica de la percepción. Cambiando nuestro software mental. Una estructura mental es como un código de software. Casi todos empezamos con el código de software defectuoso. Objetivo: crear un estado mental único. La estructura mental de los traders. Cuando hayas logrado esto, todo lo demás acerca de tu éxito como trader encajará en su lugar. Adiestrar nuestras mentes requerirá un entendimiento de la naturaleza de la energía mental y cómo usar esta energía para cambiar una perspectiva que genera una respuesta no deseada, negativa y emocional a la información que ofrece el mercado. Aprendizaje continuo. Aprendizaje por descubrimiento y asociación de ideas. El proceso de negociación comienza con la percepción de una oportunidad. Todo lo que existe fuera de nuestros cuerpos genera información acerca de la naturaleza de su exigencia. Esta información tiene el potencial de actuar como una fuerza en uno de nuestros 5 sentidos físicos. Hay una relación de causa y efecto entre nosotros y todo lo que existe en el entorno externo. Como resultado, nuestros encuentros con las fuerzas externas crean estructuras energéticas dentro de nuestras mentes. Los recuerdos, distinciones y creencias existen en forma de energía, y eso significa que tenemos una capacidad ilimitada para aprender. La información indiferenciada genera un estado de confusión. Y es lo que tuviste la primera vez que viste un gráfico de precios. Poco a poco aprendiste a hacer distinciones acerca de esta información. Ahora puedes ver todas las distinciones que ya has aprendido a hacer. Sin embargo, todo lo que ves ahora existía entonces. La diferencia es que el conocimiento que has ganado actúa como una fuerza en tus ojos, haciendo que reconozcas las distinciones que has aprendido acerca del gráfico.
La primera vez que miraste un gráfico, todas las oportunidades estaban allí, solo que eran invisibles para ti. Lo que no has aprendido aún sigue siendo invisible. Nuestras mentes nos llevan a asociar todo lo que existe en el entorno externo que sea similar con algo que ya existe en nuestro entorno mental como un recuerdo. Y esta es una función automática. No se pueden percibir las posibilidades acerca de las que no has aprendido aún. Y es muy difícil aprender algo si tienes miedo, porque el miedo es una forma muy debilitante de la energía y nos lleva a huir, lo que hace muy difícil encontrar una manera que nos permita aprender algo nuevo. Después de 2 o 3 traits perdedores, el miedo causa que nos centremos en la posibilidad del fracaso, nos hace dudar y finalmente no tomamos la señal que acaba siendo buena. La misma señal que habríamos tomado sin vacilar si viniéramos de dos o tres traits positivos. El mercado no hace que te enfoques en el fracaso o en el dolor, ni en ganar, lo que causa que la información asuma la cantidad de más o menos. Ese es el mismo proceso mental inconsciente que motivó al niño a percibir el segundo perro como una amenaza peligrosa, cuando todo indicaba que el perro quería jugar. Desarrollar y mantener un estado mental que perciba el flujo de las oportunidades del mercado sin la amenaza del dolor o los problemas causados por el exceso de confianza requerirán que tomes el control consciente del proceso de la asociación. Capítulo 6. La perspectiva del mercado. El ahora es clave. Aceptar la incertidumbre, aceptar la realidad. Los mejores traders no son afectados por los resultados de sus últimos trades. Tienes que aprender a moldear tu mente para permanecer correctamente centrada en el momento, en el ahora, dentro del flujo de oportunidades. Los mejores traders creen que cualquier cosa puede suceder. Su creencia en la incertidumbre es tan poderosa que realmente evita que sus mentes asocien la situación del momento ahora con el resultado de sus trades recientes. Evitando esta asociación, pueden mantener sus mentes libres de expectativas irreales y rígidas sobre cómo expresará el mercado. Tú aceptas la realidad de que no sabes cuál será el resultado de un trade concreto. Entrenándote consistentemente, te abres a descubrir lo que sucederá luego. En lugar de resignarte a un proceso mental automático que hace que pienses que ya lo sabes, adoptar esta perspectiva deja a tu mente libre de resistencias internas que impiden que percibas las oportunidades que el mercado te está ofreciendo. Si tu mente está abierta en un intercambio de energía, no solo aprendes algo sobre el mercado que antes no sabías, sino que crea la condición mental más favorable para entrar en la zona. Tu mente y el mercado están en sintonías y percibes lo que el mercado va a hacer como si no hubiera separación entre tú y la conciencia colectiva. Todos los que están participando en la zona, en este espacio mental donde estás haciendo mucho más que la lectura de la mente colectiva, sino que además también estás en total armonía con ella. Los traders que han tenido la experiencia de estar conectados con la conciencia colectiva del mercado pueden anticipar el cambio de dirección de la misma manera que un pájaro en medio de su grupo. Para experimentar esta mágica sincronía hay que superar 2 obstáculos. Obstáculo número 1. Aprender a mantener la mente enfocada en el fluir de oportunidad de la hora. Tu mente debe estar abierta a la verdad del mercado desde la perspectiva del mismo. Obstáculo número 2. El conflicto entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. La parte racional siempre gana.
salvo que tomemos las medidas para entrenar nuestra mente a aceptar y confiar en la información creativa. Nuestra mente racional no confía en esta fuente y en algún punto inundará nuestra conciencia con pensamientos conflictivos que entran en competencia con el pensamiento creativo. Esos pensamientos serán sólidos y razonables, pero nos sacarán de la zona. Tu éxito como trader no llegará hasta que desarrolles una creencia firme en la incertidumbre. Tenemos razón si pensamos que no la tenemos. No podemos percibir la razón para que el mercado continúe moviéndose en una dirección que ya es contraria a nuestra posición, si por ejemplo estamos operando con miedo a estar equivocados. El miedo de admitir que estamos equivocados nos hace darle un importante significado a la información que nos dice que tenemos razón. Aceptar lo aprendido para evitar los conflictos. Tener un conocimiento o comprensión de algunos principios no necesariamente equivale a la aceptación de esa creencia. Cuando algo ha sido verdaderamente aceptado, no entra en conflicto con cualquier otro componente de nuestro entorno mental. Cuando creemos en algo, tratamos esta creencia como una función natural de lo que somos, sin lucha ni esfuerzo adicional. Cualquier grado de conflicto significa que hay una falta de aceptación. Solo los mejores definen sus riesgos antes de entrar en un trade. Solo los mejores cortan sus pérdidas sin vacilación cuando el mercado les dice que la operación no está funcionando. Cualquier cosa puede suceder. Si los traders pensaran realmente que cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento, habría menos pérdidas y más ganancias consistentes. Cualquier cosa puede suceder y un solo trader puede hacer que cualquier cosa suceda. La creencia más efectiva es: cualquier cosa puede suceder, y actuará como una base sólida para la construcción de todas las otras creencias y actitudes que se necesitan para ser un buen trader. Sin esa creencia, tu mente automáticamente tendrá a bloquear, evitar, racionalizar cualquier información que pueda indicarte que el mercado podría hacer algo que no ha aceptado como posible. Si crees que cualquier cosa es posible, entonces para tu mente no hay nada que evitar. Esta creencia actuará como una fuerza expansiva sobre tu percepción del mercado, que te permitirá recibir información que de otra manera hubiera resultado invisible. Estará abriendo tu mente para percibir más de las posibilidades que existen desde la perspectiva del mercado. Estableciendo esta creencia, estás entrenando a tu mente para pensar en probabilidades. Características de un trader hábil. Para ser verdaderamente hábil, un trader tiene que: número 1. Negociar sin temor ni exceso de confianza. Número 2. Percibir lo que el mercado está ofreciendo desde su perspectiva. Número 3. Permanecer totalmente enfocado en el fluir actual de la oportunidad del momento. Número 4. Espontáneamente entrar en la zona, lo que significa tener un fuerte y prácticamente inquebrantable fe en un resultado incierto, pero con ventaja a su favor. Capítulo 7. La esencia del trader. Pensar en probabilidades. Pensar en probabilidades. Incertidumbre igual a certidumbre. Los eventos que tienen desenlaces probables pueden producir resultados consistentes. Si uno puede poner las posibilidades a su favor, y si la muestra es lo suficientemente grande, si se juega un número lo suficientemente grande de manos, emergerán esquemas que se producirán un resultado consistente, predecible y estadísticamente confiable. Para pensar en términos de probabilidades se requiere de dos estados de pensamiento superpuestos que parecen contradecirse.
En el nivel micro, tienes que creer en la incertidumbre y en la imprevisibilidad de cada mano individual. En el macro, tienes que creer en los resultados a través de una serie de manos. Son relativamente seguros y predecibles. Tu grado de certeza se basa en la constante fija o variable diseñada para darte una ventaja, y esa constante es las reglas del juego. El grado de certidumbre está en función de lo bueno o lo malo que sea tu modelo. Como creemos en la unicidad de cada mano, no hay que tratar de predecir qué va a pasar. No lo sabemos. Y como no tenemos que saberlo, lo que pase no tiene ningún significado emocional y tampoco el ego tiene que estar implicado en esto. Las creencias de una persona siempre son reveladas por sus acciones. Los traders que han aprendido a pensar en probabilidades están seguros de su éxito total, ya que se comprometen a tomar cada trade como forma ajustada a la definición de su modelo. Expectativas. Traders buenos versus traders malos. Los traders que están obsesionados con el análisis del mercado pierden porque anhelan el sentido de la certeza que el análisis parece darles. Aunque pocos lo admiten, quieren tener razón en cada uno de sus trades. Tratan desesperadamente de tener una certidumbre de algo que no existe. La ironía es que si aceptaras el hecho de que la certeza no existe, crearías la certeza que tanto ansías. El trader malo no predefine el riesgo antes de entrar en una operación porque no cree que sea necesario, y cree que no lo es porque cree que sabe lo que va a suceder. Y cree que lo sabe porque él no entra en un trade hasta que está convencido de que tiene la razón. Y se convence a sí mismo que tiene razón antes de entrar porque la alternativa, estar equivocado, es simplemente inaceptable. Estar equivocado se asocia con cualquier otro evento de su vida en el que haya estado equivocado, y entonces cualquier trade puede asociarse con el dolor acumulado de cada vez que se equivocó en su vida. Y así cada trade puede tomar significación de una situación de vida o muerte. Necesita desesperadamente ganar. La única forma de hacerlo es participando, y la única forma de participar es estando seguro de que su trade ganará. Si define su riesgo, se estaría contradiciendo, y si se expone a información conflictiva, creará dudas y con ellas definitivamente participe. Si no toma el trade y ese es ganador, sentirá dolor. Así que su única salida es ignorar el riesgo y convertirse a sí mismo de que su trade es correcto. Para los buenos hay dilema. Han aprendido que el trading no tiene nada que ver con tener razón o con estar equivocado sobre cualquier trade individual. Cualquier expectativa sobre el comportamiento del mercado que sea específica, bien definida o rígida, en lugar de ser neutral y abierta, es irreal y potencialmente dañina. Tenemos que ser cuidadosos acerca de lo que proyectamos en el futuro, porque una expectativa no cumplida crea mucha infelicidad. Tenemos que ser rígidos en nuestras normas y flexibles en nuestras expectativas, y los malos hacen lo contrario. Para eliminar el riesgo emocional, hay que neutralizar tus expectativas acerca de lo que el mercado hará. Verdades fundamentales para pensar en probabilidades. Número 1. Cualquier cosa puede suceder. Número 2. No es necesario saber qué va a suceder para lograr hacer dinero. Número 3. Hay una distribución aleatoria entre los trades ganadores y perdedores para cualquier conjunto de variables que definen un patrón. Número 4. Un patrón no es más que la predicción de una mayor probabilidad de que suceda alguna cosa en cierto momento. Número 5. Todo momento del mercado es único. El trading es un negocio, no un juego. La idea es crear un despreocupado entorno mental que acepte completamente el hecho de que siempre hay fuerzas desconocidas que operan en el mercado. Cuando ingresas estas verdades en tu sistema de creencias, tu mente las defenderá igual que defiendes cualquier otra creencia. Así tu mente actúa en contra de la idea de que se puede saber qué sucederá. No puedes dejar que ninguna experiencia previa incida en tu entorno mental. Si lo haces, será muy difícil percibir lo que el mercado está comunicando.
Para mí las pérdidas son simplemente el costo de hacer negocios o la cantidad de dinero que necesito para estar preparado para ser un ganador en el trading. Capítulo 8. Trabajar con tus creencias. Confianza en el sistema y en nuestro plan. No podemos permitirnos el lujo de caer en sé lo que puedo esperar del mercado. Podemos saber cuándo tenemos que arriesgar para saber si un patrón va a funcionar. Podemos saber que tenemos un plan específico en cuanto a cómo vamos a tomar los beneficios de una operación que funcione. Pero eso es todo. Un sistema no es nada más que una indicación de una mayor probabilidad de que una cosa ocurra más que otra y no hay nada que añadir. No hay que añadir variables aleatorias a tu sistema. Si no estás seguro acerca de la viabilidad de tu modelo, entonces no puedes confiar en el mismo y con cualquier grado de desconfianza vas a experimentar miedo. ¿Estamos preparados? Hacer dinero constantemente es producto de la adquisición y el dominio de ciertas habilidades mentales. La consistencia es el resultado de un despreocupado y objetivo estado mental, donde estamos preparados para percibir y actuar sobre lo que el mercado nos ofrece en cualquier momento ahora. Despreocupado significa confiado, pero no eufórico, sin miedo ni vacilación. Para eliminar la sensación de amenaza hay que aceptar el riesgo por completo, porque así podrás estar en paz con cualquier resultado. Estar preparado significa crear en ti los medios necesarios para negociar desde la perspectiva de que no tienes nada que demostrar. No estás tratando de ganar o de evitar perder. Llegas al mercado con el programa de dejar que se desarrolle en cualquier forma y estando en el mejor estado mental para reconocer y aprovechar las oportunidades que ponga a tu disposición. Solo necesitas saber dos cosas. Si crees que todo lo que necesitas saber es que las probabilidades están a tu favor antes de poner un trade o cuánto te va a costar averiguar si el trade va a funcionar, no necesitas saber lo que va a pasar para hacer dinero en el trading. Cualquier cosa puede suceder. Si crees esto, siempre tendrás la razón y tus expectativas estarán en armonía con las condiciones del mercado. En el camino hacia la zona, cada momento es único. Lo que separa a los mejores traders del resto es que ellos han entrenado sus mentes para creer en la unicidad de cada momento. Esta convicción desvincula el momento de la hora con cualquier momento anterior presente en tu entorno. Cuando aceptamos los riesgos del trading, eliminamos el potencial de definir la información del mercado de manera dolorosa. Cuando eso pasa, no hay nada que tu mente deba evitar, nada de lo que protegernos. Nada será bloqueado y percibiremos todas las posibilidades que hemos aprendido y comenzaremos a percibir otras posibilidades que anteriormente no veíamos. Para que nuestra mente esté abierta a un intercambio de energía, no podemos pensar que sabemos lo que va a suceder. Cuando estamos en paz con el hecho de no saber lo que ocurrirá próximamente, estamos abiertos a que el mercado nos diga lo que sucederá. En este punto estaremos en el estado mental ideal para entrar en la zona, espontáneamente, donde estaremos conectados con el momento actual del fluir de la información. Capítulo 9. La naturaleza de las creencias. Las creencias son un concepto acerca de la naturaleza de la forma en que el entorno externo se expresa a sí mismo. Un concepto combina la información pura sensorial con un sistema de estímulos que llamamos lenguaje. Cuando la energía positiva o negativa de nuestros recuerdos o experiencias se vincula a un conjunto de palabras, se convierte en un concepto. El concepto se convierte en energía y se transforma en una creencia acerca de la naturaleza de la realidad. Nuestras creencias forjan la manera como vivimos. Manejan nuestra percepción e interpretación de la información del medio ambiente en una forma que es compatible con lo que creemos. Crean nuestras expectativas y diseñan nuestros sentimientos con respecto a los resultados de nuestras acciones.
Nuestras creencias siempre representan una versión limitada de lo que es posible. El grado relativo de verdad inherente a nuestras creencias puede medirse por la manera en que nos son útiles. Generamos las fuerzas, curiosidad y deseo que nos motivan a interactuar en el entorno físico. El conjunto de medidas que tomamos para cumplir con este objetivo es una función de lo que creemos que es verdad. La verdad es una función de lo que funciona en relación a lo que tratamos de lograr. Evitando el conflicto. Si hay creencias en conflicto, estas tendrán el efecto de sabotear tus mejores intenciones para lograr un estado mental objetivo o para experimentar el momento ahora de fluir de la información. El primer conflicto es entre tu antigua creencia de que necesitas saber lo que va a pasar para tener éxito y la nueva creencia que reza a la inversa. Capítulo 10. El impacto de las creencias sobre el trading. Características de las creencias. Característica número 1. Parecen adquirir vida propia y se resisten a cualquier fuerza que intente modificar su forma actual. Característica número 2. Toda creencia activa exige ser expresada. Y la característica número 3. Las creencias siguen actuando independientemente de si somos conscientes o no de su existencia en nuestro entorno mental. Conflictos y modificaciones de las creencias. Todos los conflictos son el resultado de las creencias en conflicto. Cada creencia individual tiene que tener algún grado de conciencia de sí misma que hace que funcione como lo hace. Todo el mundo quiere que le crean. A nadie le gusta tener las propias creencias en tela de juicio. El reto se siente como un ataque y la respuesta típica es defendernos y atacar. Las creencias pueden ser modificadas, pero no en la forma en que la mayoría de la gente piensa. No pueden ser erradicadas y en caso de amenaza responden defendiéndose, igual que si las intentamos ningunear. El modo más fácil y eficaz es sacarles la energía poco a poco hasta inactivarlas o hacerlas no funcionales. Es un proceso de desactivación en el que la estructura de la creencia sigue intacta, pero sin energía y así no tiene el potencial de actuar sobre nuestra percepción o nuestro comportamiento. Podemos desactivar una creencia y activar otra. Ese es el secreto para cambiar nuestras creencias. Cuando algunas creencias están en conflicto con nuestras metas, hay un conflicto que puede tener un efecto profundo en el trading. Creatividad. La creatividad es pensar fuera de los límites de nuestras creencias, y así podemos expresar algo nuevo. Cuando dos creencias entran en conflicto, nuestra actuación viene determinada por la que tenga más energía, y eso es lo que llamamos contradicción activa. Cuando dos creencias están en conflicto directo, exigiendo expresarse, las creencias controlan nuestra percepción de la información, pero no tienen capacidad para desactivarse a sí mismas. Los nuevos conocimientos al instante se convierten en fuerzas dominantes si no hay nada dentro de nosotros que entre en conflicto con ellos, pero si hay creencias en conflicto y no las desactivamos, se produce una lucha imposible. Conflicto. Pensamiento en probabilidades y nuestras creencias. El dilema psicológico de los traders es este. Sabemos que es un juego de probabilidades, pero a la vez tenemos miedo de poner el próximo trade. Tenemos miedo porque interpretamos la información sobre el mercado como una amenaza, debido a nuestras experiencias, y la fuente subyacente de nuestras expectativas son nuestras creencias. Si sigues experimentando estados de ánimo negativos a la hora de operar, es que hay un conflicto entre lo que sabes acerca de las probabilidades y de los probables resultados y otras creencias que exigen expresarse. Todas las creencias demandan expresión activa, incluso aunque no lo queramos. Para pensar en probabilidades, tienes que creer en todo momento que el mercado es único, y así experimentas un estado mental libre de temor, de estrés,
ansiedad para operar. Un resultado único no es algo que ya hemos experimentado, por lo tanto, no es algo que ya sabemos, hasta que activamente formemos nuestras mentes para esperar un resultado único. Seguiremos experimentando solo lo que sabemos y todo lo demás será distorsionado, negado o atacado. Cuando realmente creas que no es necesario saber, entonces estarás pensando en términos de probabilidades y no tendrás ninguna razón para distorsionar, negar o atacar cualquier cosa que el mercado esté ofreciendo. Hay personas que creen que hacer dinero en cierta forma está mal. La forma que las creencias de autosabotaje subconsciente se manifiestan en nuestro trading es en forma de errores. Hay traders que no pueden romper ciertos umbrales. Es una zona negativa. Hay que ser conscientes de la presencia de tales creencias y formar medidas concretas para compensar el momento en que comiencen a expresarse. Capítulo 11. Pensando como un trader. En el trading no necesitas saber lo que va a suceder. Trading. Reconocimiento de patrones y juegos de números. Usamos el análisis de mercado para identificar los patrones, definir el riesgo y determinar cuándo tener beneficios. Mientras más pienses que sabes, menos exitoso eres. El trading es difícil porque tiene que operar en un estado en el que no tienes necesidad de saber. Tienes que gestionar adecuadamente tus expectativas y reajustar tu estructura mental para creer sin una sombra de duda en las 5 verdades fundamentales. Etapas de un trader. Etapa número 1. Etapa mecánica. Construyes la autoconfianza necesaria para operar. Aprendes a ejecutar un sistema de trading impecablemente. Entrenas tu mente a pensar en probabilidades. Creas una fuerte fe en tu consistencia como trader. Etapa número 2. La etapa subjetiva. Esta etapa se usa todo lo aprendido y hay que aprender a supervisar tu susceptibilidad para cometer los errores resultantes de cualquier autovaloración sin resolver. Etapa número 3. La etapa intuitiva. La parte racional de nuestra mente parece ser desconfiada acerca de la información recibida de una fuente que no nos entiende. Hay que trabajar en la creación de un estado mental propicio para recibir y actuar sobre tus impulsos intuitivos. La etapa mecánica. La etapa mecánica es diseñada para construir las habilidades, la confianza y aprender a pensar en probabilidades que te obligan a crear resultados consistentes. Curva de ganancias en aumento constante con pequeñas caídas. Lograr esto es consecuencia de la eliminación de susceptibilidades respecto al miedo, la euforia o la autoestima. Debes crear la creencia, concepto consciente activo. Soy un trader consistentemente acertado y eso requiere la adhesión a varios principios de éxito constante. Transformándonos en ganadores. Ingrediente para el proceso de transformarte a ti mismo en ganador. A. Voluntad de cambio. B. Claridad de intención. Y C. La fuerza de tu deseo. Obsérvate. ¿Qué estás pensando, diciendo, haciendo? Porque todo ello contribuye a reforzar alguna creencia. Hay que ser un buen observador, ya que la primera línea de defensa contra los errores es descubrirte pensando en ellos. Obsérvate, no te juzgues. Lo más difícil de detectar es un pensamiento de distracción que provoca un retraso momentáneo en el enfoque o en la concentración, y un ligero cambio en la concentración puede producir un error de grandes proporciones. Cuando nuestra intención es clara y sin la influencia de cualquier fuerza contraria, nuestra capacidad para mantener enfocado es mayor y lo más probable es que logremos nuestro objetivo. Licencia para cometer errores. Lo que separa a los grandes atletas o artistas de su clara falta de miedo a cometer un error.
No tienen miedo porque no tienen una razón para menospreciarse cuando cometen un error. Quizás su experiencia en el pasado con sus errores fue positiva y adquirieron la creencia de que los errores señalan el cambio, hacia donde necesita centrar sus esfuerzos para mejorar. En cambio, muchos de nosotros adquirimos la creencia de ser unos inadaptados por hacer errores y esa creencia encontrará una forma de expresarse provocando comportamientos de autosabotaje. El rol de la autodisciplina. Técnica para redirigir nuestro foco de atención hacia el objetivo de nuestra meta o deseo. Cuando ese objetivo o deseo está en conflicto con algún componente de creencias de nuestro entorno mental, es una técnica para crear un nuevo armazón mental. Las creencias se pueden cambiar y debemos hacerlo para ser consistentes. Todo lo que piensas, dices o haces contribuye a dar energía a alguna creencia en nuestro sistema mental. Cuando nuestras creencias están completamente alineadas con nuestros objetivos o deseos, no hay fuente de energía en conflicto ni distracciones, excusas o errores. Las creencias pueden cambiarse. Es la transferencia de energía de un concepto a otro. Dos creencias contradictorias pueden existir. Si drenas completamente la energía de una creencia y energizas la otra, no existe contradicción. Solo la creencia energizada tendrá la capacidad de actuar como una fuerza en tu estado mental, en tu percepción y en tu comportamiento. La consistencia es un estado mental que en vez de logrado no te permite ser de otra manera. Lo que antes era una lucha no te va a costar nada. Puede parecerles a otros que eres muy disciplinado, pero no, eso no es así, sino que estás funcionando con un conjunto diferente de creencias que te obligan a comportarte de una manera que es compatible con tus deseos, tus metas y tus objetivos. La creación de una creencia en la conciencia. Fraccionemos esta creencia en tus partes más pequeñas y a continuación haremos un plan para integrar cada una de las partes como creencia dominante. Soy un ganador consistente. ¿Por qué? Identifico objetivamente mis posibilidades. Número 2. Predefino el riesgo de cada trade y lo acepto. Número 3. Actúo de acuerdo a mi sistema sin dudas ni reservas. Número 4. Me pago a mí mismo mientras el mercado pone dinero a mi disposición. Número 5. Monitoreo continuamente mi responsabilidad a cometer errores. Número 6. Entiendo la necesidad absoluta de estos principios de éxito consistente y por lo tanto nunca los violo. Para integrar estos principios en tu sistema mental y que funcione, se requiere crear experiencias compatibles con ellos. Cuando esperas tener la razón, la información sobre el mercado que no sea compatible con tus expectativas será interpretada como dolorosa. Para evitar el dolor, tu mente activa mecanismos de evasión del dolor por las diferencias entre lo que esperas y lo que ofrece el mercado. Se conoce como ilusión. En este estado, así, no eres objetivo y te vuelves susceptible a cometer errores. Haz tu mente. Implica decidir exactamente lo que deseas con tanta claridad y convicción que nada se interpone en nuestro camino. Si hay suficiente fuerza detrás de tu decisión, puedes experimentar un cambio importante y casi instantáneo en tu estructura mental. Enfoca tus acciones. Enfoca tus deseos. Desactivar conflictos internos no es una función del tiempo, es una función del deseo enfocado. Aunque la técnica de la autodisciplina con el tiempo hará muy bien el trabajo, tienes que desear tanto la consistencia que estés dispuesto a renunciar a todas las demás razones, motivaciones o programas que tienes sobre el trading que no sean compatibles con los procesos de integración de las creencias en tu consistencia.
Cada vez que hagas algo que confirme una de las 5 verdades, estás sacando la energía a las creencias conflictivas y agregando energía a tu creencia en las probabilidades y en la habilidad para lograr tus resultados consistentes. Finalmente, tus nuevas creencias serán tan fuertes que no llevará esfuerzo consciente pensar y actuar de manera consciente con tus objetivos. Sabrás que pensar en probabilidades es una parte funcional de tu identidad cuando puedas pasar por una muestra de 20 traits sin dificultad, resistencia o pensamientos conflictivos que te distraigan de hacer lo que determina tu sistema mecánico. Entonces, y solo entonces, podrás estar preparado para moverte a las etapas más avanzadas del trading.